Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Hola, me llamo María Isabel y voy a enseñaros una bufanda de listas que voy a terminar en breve. La he hecho de dos colores, azul más claro y azul más oscuro, y he empleado 100 gramos de cada uno, con la aguja del 3,5. Hay que emplear un punto que sea adecuado a la aguja del 3,5, bastante fina la lana. He empleado agujas circulares y la ventaja de las agujas circulares es que se puede hacer todo seguido sin cortar el hilo. Aquí veis cómo no he cortado los hilos. Se quedan en el interior y no se ven. Las agujas circulares son las más pequeñas que tenía, de 40 centímetros. He montado 63 puntos. Las listas siguen una serie. La serie es de un matemático italiano que se llama Fibonacci. Estos son los números de la serie. Los números primeros, el 0 y el 1, y los siguientes se obtienen sumando los dos anteriores. 0 y 1, 1. 1 y 1, 2. 1 y 2, 3. Así hasta el infinito. La serie sigue hasta el infinito. Yo he empleado los números de Fibonacci hasta el 34. Aquí podéis ver que he empezado haciendo 34 vueltas en azul oscuro y va disminuyendo según la serie: 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1 y 1. Mientras que el azul claro va en aumento. Empieza con 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. Aquí se terminaría. Pero para continuar la bufanda lo hago en espejo. Ahora va disminuyendo el azul claro. Luego, cuando termine con el azul claro, va aumentando el azul oscuro y así la largura que queramos. Es importante apuntar al principio los números en un papel, porque nos podemos equivocar con la serie. Luego ya al final nos la aprendemos y lo podemos hacer sin mirar. Lo malo de esta serie es que no podemos terminar cuando queremos. Si empezamos con 34 puntos, tenemos que terminar con 34 puntos. Aquí, este es el principio y este es el final. ¿Veis? Que empiezo con 34 y termino con 34. Lo que pasa que es un azul claro y aquí es azul oscuro. Me hubiera gustado terminar en azul oscuro, pero tenía que hacer todo esto más. No se puede cortar cuando queramos. Y ya medía 140 centímetros de largo, ya no quería hacerla más larga. Esta bufanda tiene 460 vueltas, la he ido sumando según la serie y son 460 vueltas equivalentes a 140 centímetros. Pues al principio hay que ir apuntando los puntos, las vueltas que vamos dando en un papel, porque nos podemos perder. Y voy señalando con un imperdible dónde termina la vuelta, porque aquí, como es todo seguido, voy señalando el final de la vuelta y las voy contando para que haga la serie de Fibonacci perfectamente. Bueno, pues tú también puedes hacerlo, simplemente inténtalo.